Amén. Gloria a Dios. Bienvenido, iglesia. Bienvenido a la casa del Señor en este hermoso día, hermoso tiempo, un tiempo de alabanza, de oración, tiempo donde nuestro espíritu se conecta a Dios, a su corazón, y donde en su presencia abrimos todo, entregamos todo, y el Señor se lleva todas nuestras cargas, nuestras aflicciones y todo lo que Él sabe cómo hemos venido. ¿Estamos listos para recibir la palabra el día de hoy? Amén, gloria a Dios. Entonces vamos a orar como siempre, pidiéndole al Espíritu Santo que sea hablándonos en este día y que sea ayudándonos a tener el discernimiento y entendimiento de la palabra de Dios. Los niños pueden ir al ministerio de niños. Gloria a Dios. Padre, te damos gracias. Gracias, bendito Dios, por este tiempo, Señor. Gracias, Padre amado, porque tú has permitido que estemos en este lugar, Señor. Tú has permitido, Señor, que vengamos a este lugar a alabarte, a adorarte, a exaltar tu nombre, Señor, Padre eterno, y te damos gracias. Gracias, bendito Dios, porque todo tú nos los das por gracia, Señor. Gracias, Padre, porque tú sabes cómo hemos venido, Señor. Conoces nuestras cargas, nuestras aflicciones, nuestras preocupaciones. Conoces todo aquello, Señor, que te hemos dicho en nuestro lugar secreto, Señor. Y hoy hemos venido a entregártelo a ti, Señor, para que seas tú llevándotelo, Señor, de nuestras vidas y ayudándonos, Padre, a salir de este lugar no como hemos venido, sino a salir de aquí fortalecidos, a salir de aquí, Señor, llenos de tu presencia, Señor, de tu paz, de tu amor, para que podamos dar testimonio en todo lugar, Señor, del poder de tu palabra, bendito Dios. Padre, en este día te pedimos que seas hablando a nuestros corazones, Señor. Espíritu Santo, como siempre, ayúdanos a tener el entendimiento y discernimiento y la retención para que toda palabra que recibamos el día de hoy, Señor, quede en nuestros corazones y podamos ponerlo por obra, bendito Dios amado. Padre, como siempre te entrego mi vida, Señor. Toca mis labios con ese carbón encendido. No permitas que sea yo hablando ni mis pensamientos ni mis sentimientos, sino que seas tú, Señor, hablando esa palabra que ya pusiste en mi corazón. Y sobre todo, Padre, no permitas que me lleve la gloria y la honra, Señor, porque toda la gloria y toda la honra es siempre y únicamente para ti, bendito Dios. Padre, te damos gracias, Señor, en el nombre de tu amado Hijo Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Algunas veces nosotros enfrentamos situaciones que nos golpean y que nos duelen, ¿no? Algunas veces vivimos cosas duras, situaciones que nos hace pensar, quizás que traen a nuestro pensamiento, ¿qué es lo que he hecho para tener que pasar esto? ¿Qué es lo que he hecho para tener que vivir estas situaciones? Y muchas veces esto hasta nos lleva a nosotros a preguntarnos, ¿quién soy yo? ¿Quiénes somos? Vienen esos pensamientos a nosotros que nos hace pensar y nos hace interrogarnos si es que realmente somos aquellos a quienes Dios ha sacado del pecado. Nos hace interrogarnos si es que realmente somos aquellos a quienes Dios ha limpiado con su sangre preciosa. Nos hace interrogarnos tantas cosas que hasta algunas veces quizás pensamos si es que realmente hemos sido revestidos de su gracia o si seguimos siendo los mismos de antes. Hasta quizás algunas veces nos hace pensar si que lo que estamos haciendo es lo correcto o no. Si es que estamos siguiendo el camino correcto o no. Pero hoy vamos a ver en la palabra qué es lo que Dios dice que somos nosotros. ¿Quiénes nosotros somos para Él? Pero también vamos a ver que las situaciones que enfrentemos no va a definir quién yo soy, sino que las situaciones que enfrentamos van a ser utilizadas por Dios para hacer en mí la persona que Él quiere que yo sea. Y ahí hay una gran diferencia. Y hoy día vamos a ver la palabra, qué es lo que Dios tiene para nosotros. Así que para empezar, en lo que Dios quiere hablarnos en este tiempo, vamos rápidamente al libro de Apocalipsis, capítulo 1, versos del 1 al 6. Apocalipsis, capítulo 1, versos del 1 al 6. Apocalipsis, el último libro. Amén. Gloria a Dios. Dice, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo, y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía,
y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Gloria a Dios. Antes de explicar lo que la palabra nos está diciendo, aquí me gustaría poder explicarles algo para que tengamos en claro y entendamos el poder de las palabras que acabamos de leer. Para que podamos entender el poder que tienen estas palabras que acabamos de leer. Lo que acabamos de leer, ¿cómo termina? ¿Cuál es la última palabra que hemos leído? Amén. Ahora, ¿qué significa amén? Que así sea. Muchos hemos repetido la palabra amén, muchas veces en nuestras oraciones hemos dicho la palabra amén, pero quizás algunas veces no hemos entendido, no sabemos qué es lo que significa la palabra amén o de dónde viene esa palabra amén. La palabra amén viene del griego que se escribe amán, pero se dice o se pronuncia amén. Es una de las pocas palabras que en todos los idiomas tiene la misma pronunciación. Por más que se escribe de manera diferente, en todos los idiomas la palabra amén tiene la misma pronunciación. Esa palabra no ha sido traducida, sino que es una transliteración del lenguaje. ¿Qué significa eso? Que por más que la escritura sea diferente, la fonética es la misma. Entonces, la palabra amén, nosotros en todos los idiomas se pronuncia igual, y esta palabra viene desde antes, hace mucho tiempo atrás. Entonces tenemos que entender que esta palabra que nosotros decimos amén, es una palabra que fue dicha por los profetas, fue dicha por los apóstoles, fue dicha por los discípulos y fue dicha por el mismo Jesucristo. La palabra amén significa, como lo hemos dicho, así, que así sea, es así o es verdad. Que así sea, es así o es verdad. Ese es el significado de la palabra amén. Entonces, cuando nosotros decimos la palabra amén al final de una oración que levantamos a Dios, al final de un clamor, ¿qué es lo que estamos diciendo? Que así sea. Lo que estamos diciendo es una afirmación: Señor, yo pongo este clamor, esta oración delante tuyo, confiando en que tú lo puedes hacer, confiando en que así, si es tu voluntad, se va a hacer. Señor, yo oro y que así sea, porque yo creo que tú lo puedes hacer. Cuando nosotros utilizamos la palabra amén, también dice que significa así es o es verdad. O sea, es para afirmar que lo que acabamos de decir es cierto. Si nosotros recordamos lo que hemos leído, el apóstol Juan comienza a escribir todas estas palabras y dice que al final, ¿qué es lo que dice? Amén. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Que todas estas palabras son verdad. Ahora, esto no quiere decir que que otras palabras que están escrito en la Biblia y no tenga la palabra amén no son ciertas. No, porque todos sabemos que toda la escritura es y ha sido inspirada por Dios y es verdadero. Pero si Dios permitió que en este pasaje que acabamos de leer, al final se lea la palabra amén, es porque Él quiere ponerle un énfasis a esta palabra para que nosotros estemos completamente seguros que lo que aquí se está escribiendo es verdadero. ¿Y qué es lo que aquí se está escribiendo? Amén. Nos está diciendo el Señor que nosotros somos reyes y sacerdotes. Y que somos hechos reyes y sacerdotes. ¿Para qué? Para glorificar a Dios. Amén. O sea, así va a ser. Esto es verdad. Entonces, así el diablo quiera venir a nosotros a decirnos o a meter en nuestro pensamiento, en nuestra cabeza, que no somos nada, nosotros tomamos la palabra y la palabra me dice a mí que yo soy un rey y un sacerdote. ¿Estamos entendiendo? Nosotros somos reyes y sacerdotes. Ahora, ¿por qué somos reyes y sacerdotes? ¿Dónde está nuestra confirmación o mi convicción? ¿En qué yo me estoy basando? ¿En qué me estoy agarrando que me hace a mí creer que yo soy un rey
y un sacerdote para Dios? En la palabra. Porque la palabra lo dice. Ahora, la palabra de Dios es poderosa. ¿Y quién es el verbo de la palabra? Cristo Jesús. O sea, Cristo vino a poner la palabra por obra, a cumplir la palabra de Dios. ¿No es cierto? Y ahora, ¿quién es Cristo Jesús? Vamos a leerlo. Vamos más adelante, Apocalipsis capítulo 3, verso 14. Apocalipsis capítulo 3, verso 14. Amén. ¿Qué dice la palabra? Dice, y escribe al ángel de la iglesia de la Odisea, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. ¿Quién estaba diciendo eso? ¿Quién le estaba escribiendo a las 7 iglesias? Jesucristo. Jesucristo le estaba escribiendo a las 7 iglesias. ¿Y cómo se presenta Jesucristo aquí? Como el amén, el testigo fiel y verdadero. Entonces, ¿Jesucristo quién es? Jesucristo es el amén de Dios. Jesucristo es aquel que vino a cumplir la palabra de Dios. Entonces, cuando lo que acabamos de leer ahorita en Apocalipsis 1, vamos a nuevamente a leer el versículo 1. Para entender, ya estamos desarrollándolo ahí y vamos a ir entendiendo. Dice, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Entonces, lo que Juan escribió, ¿quién se lo reveló? Amén. La palabra clara dice la revelación de Jesucristo que le dio al ángel para que se la revele el apóstol Juan. Entonces, lo que Juan escribió aquí es lo que Jesucristo le reveló. Jesucristo le revela a Juan y ¿qué cosa le dice? Escríbele al pueblo que ellos son reyes, que ellos son sacerdotes, que ellos fueron hechos así, ¿para qué? Para glorificar a Dios por los siglos de los siglos. ¿Y quién firma esa declaración? ¿Por qué? Porque Él es el amén. Esa declaración la firma Jesús. Entonces Jesús le dice a Juan, dile al pueblo que no se olvide que ellos son reyes, sacerdotes, y esta declaración yo la firmo, porque Él es el amén de Dios. ¿Entendemos ahora? El poder que tiene lo que acabamos de leer no es solamente unas simples palabras, es una palabra poderosa porque es una declaración que el mismo Jesucristo la afirma para hacernos a nosotros entender que no importa lo que el diablo nos diga, nosotros somos reyes y sacerdotes para la gloria de Dios. ¿Quiénes somos entonces? ¿Y por qué somos reyes y sacerdotes? ¿Porque lo dice el pastor? ¿Porque me lo digo yo? ¿Porque lo dice el hombre? No, porque Jesús mismo lo firmó para que nosotros lo tomáramos y reconociéramos de que nosotros somos hechos así por la gloria y por la gracia de Cristo Jesús. ¿Palabra poderosa o no? No nos emocionamos que Dios me diga así, wow, eres un rey, eres un sacerdote y yo lo firmo. O sea, cuando el diablo quiera venir con sus mentiras, yo saco mi Biblia y digo, no, porque aquí Jesucristo firmó una declaración en la que dice que yo soy rey y sacerdote para la gloria de Dios. ¿Quién tiene más poder? ¿Lo que dice el diablo o la palabra de Dios? ¿En quién estoy yo creyendo? Porque todo depende en quién yo crea. Porque si yo le creo al enemigo, de nada va a servir lo que Dios me está diciendo. Pero si yo le creo a Dios, ¿qué va a pasar? El enemigo va a tener que huir. Porque dice, sométete a Dios, resiste al diablo y él huirá de vosotros. ¿Qué hizo Jesucristo? Se sometió a Dios 40 días en el desierto, en oración y en ayuno. Cuando vino al diablo, le resistió con la palabra y quiso el diablo. Tuvo que irse. Y nosotros tenemos esta palabra, la palabra de Dios firmada por Cristo, en la que me dice que soy un rey, un sacerdote para la gloria de Dios. ¿Quiénes somos, iglesia?
Amén. Wow, empezamos fuerte. Pero cuando yo leí esto y cuando el Señor me comenzó a revelar esto, dije, wow, Señor, es poderoso esta palabra. Nunca la había visto de esa manera, pero en este tiempo tú me has hablado y me has enseñado el poder que tiene esta palabra y me emocionó leer esa parte. Me emocionó ver que a pesar de las circunstancias que yo paso, a pesar de las circunstancias que yo vivo, a pesar de las veces que me he caído, que me he tropezado y que el Señor me ha ayudado a levantarme, Él dice que yo sigo siendo un rey y un sacerdote para la gloria de Dios. Ahora, esa era la introducción. Vamos al tema ahora. Ahora quiero llevarlos a este tema. ¿Por qué? Porque el hecho de ser reyes y sacerdotes no nos exime de tener que pasar por situaciones difíciles en nuestras vidas. El hecho de ser reyes y sacerdotes no me quita o no me aleja a mí de tener que enfrentar desiertos en mi vida. Y el día de hoy vamos a ver eso. Vamos a ver las etapas que tenemos que muchas veces pasar y que son necesarias en nuestras vidas para poder llegar a ser el rey y el sacerdote que Dios quiere que nosotros seamos. Amén. Y para eso vamos a tomar el testimonio de un rey que hizo las cosas conforme al corazón de Dios. ¿Quién fue? David. Un rey que hizo las cosas conforme al corazón de Dios. Y hoy vamos a ver dos etapas que llevaron a este rey a ser el rey que Dios quería. Dos etapas que David tuvo que pasar y que muchos de nosotros pasamos también, pero que son etapas necesarias que no vamos a muchas veces poderlas evitar, pero que van a ser necesarias en nuestras vidas para que nosotros podamos llegar a ser aquel rey que Dios quiere que nosotros seamos. Algunas de esas etapas van a ser etapas difíciles. No todas son buenas. No todos aquí decimos, no, para mí todo es color de rosas en mi vida. Todo lo que yo he pasado, pastor, no sé a quién está hablando usted, porque para mí todo es perfecto, mi vida es perfecta. ¿Alguno de nosotros puede decir eso? No. Y es en esas etapas en las que el enemigo viene para querernos desanimar. Y es en esas etapas en que la voz del enemigo se escucha más fuerte, muchas veces. Pero hoy Dios nos va a hablar para que cuando estemos aún en esas etapas, sepamos que Él está con nosotros. Y sepamos de que ese enemigo no tiene arte ni parte en la vida de ninguno de nosotros. Pero tenemos que cumplir algunos requisitos y vamos a verlo el día de hoy. Y vamos a ver estas etapas para llegar a ser aquellos reyes que Dios quiere. La primera etapa que vamos a ver es la etapa del niño. No me estoy refiriendo, no me quiero referir a lo físico, me refiero muchas veces a lo espiritual, a ese niño espiritual que nosotros llevamos adentro. Esa etapa en la que nuestra fe está por todo lo alto y en la que creemos todo lo que Dios nos dice, en la que creemos que Dios es capaz de hacer hasta lo imposible. Esa etapa en la que sentimos que nada ni nadie nos va a poder detener o vencer. Esa etapa en la que no tenemos temor. Hace unos días, Ian estaba en la casa y estaba jugando con mi perrito. Y mi perrito es un poco, ¿cómo podríamos decir? Intenso. Entonces nosotros lo cuidamos para que estaba jugando así, pero mi perrito a veces tiende a no medir su fuerza. Y yo estaba realmente muy preocupado. Ian tiene 2 años, estaba en el suelo. Pero cuando mi perrito viene, Ian le pone la mano en la cara y lo bota. Y tomó control de él. Yo decía, yo realmente estaba tan asustado, Ian no tenía nada de temor. Ian no tenía nada de temor y no le mostró temor a mi perro y mi perro tuvo que irse a un costado. Y esa es la etapa del niño. La etapa del niño que no siente temor. Que no siente ese temor. Y en lo espiritual, esa es la etapa en la que nosotros no sentimos temor. ¿Por qué? Porque estamos confiando en la palabra de Dios. Hay etapas en las que nosotros creemos en la palabra de Dios, creemos en el poder de Dios, en la que me levanto cantando alabanzas y me acuesto cantando alabanzas.
Y todo lo que Dios me dice para mí es amén. Todo lo que Dios me dice lo tomo y lo creo. Y comienzo a salir a la calle a buscar a quien predicarle porque siento que estoy con un fuego. Esa es la etapa del niño. Y si nosotros leemos la palabra, nuestro Señor Jesucristo nos enseña que en esa etapa es cuando nosotros creemos y esa fe nos lleva a nosotros a ver la gloria de Dios. Y vamos a leerlo, Mateo capítulo 18, versos del 1 al 3. Mateo capítulo 18, versos del 1 al 3. Gloria a Dios. Amén. Dice, en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo, de cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Cuando los discípulos le preguntan a Cristo quién es el mayor, la respuesta de Jesucristo no se basó en el tamaño, no se basó en la edad, o quizás ni siquiera se basó en el liderazgo que cada uno de ellos tenía frente a los demás. Porque dice que pone a un niño delante de ellos. Y si lo vemos naturalmente, un niño quizás era un tercio del tamaño de todos ellos que estaban ahí reunidos. Un niño quizás era una cuarta parte, tenía una cuarta parte de la edad de todos los que estaban ahí. Y en definitiva, un niño no tenía el liderazgo que quizás Pedro tenía en ese lugar. Pero Cristo no estaba viendo eso. No estaba viendo el tamaño, no estaba viendo la edad, no estaba viendo el liderazgo. Entonces, ¿qué cosa era lo que ese niño tenía para que Cristo dijera que ese niño era mayor que los demás? Vamos a leerlo, en el siguiente versículo está, versículo 4 del mismo capítulo 18. Amén. Dice, así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Cristo le está diciendo a los discípulos, este niño no es mayor por su edad, ni por su tamaño, ni por su conocimiento, ni por su liderazgo. Este niño es mayor, ¿por qué? Porque él se humilla. Y muchas veces nosotros hemos confundido la palabra humillarse. Hemos tomado la palabra humillarse como algo negativo. Y nadie quiere hacerlo porque piensa que es malo. Pero nosotros, si lo vemos en lo espiritual, cuando nosotros nos humillamos ante Dios, eso no tiene nada de negativo. Más bien eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Porque cuando nosotros nos humillamos ante Dios, tenemos victoria. Y eso es lo que este niño hacía. ¿Qué era lo que este niño hacía? Se humillaba. ¿Y qué significa humillarse? ¿Rendirse? Vamos a ver, Mauri. Dice humillarse, abatir el orgullo y altivez de alguien. Ese orgullo que nos dice a nosotros, yo soy mejor. Ese orgullo que me dice a mí, mis pensamientos son mejores. Ese orgullo que me dice a mí, esa altivez que me hace creer a mí que yo, mis planes y mi fuerza son suficientes para abrirme camino. Ese orgullo que me dice a mí que mis obras me van a dar la salvación. Porque eso es una persona orgullosa, que piensan que sus obras lo van a salvar. Cuando realmente nosotros sabemos que es por gracia. Humillarse significa dejar atrás tu orgullo y tu altivez. ¿Para qué? Para empezar a confiar en Dios. Humillarse significa, Señor, aquí estoy, yo no soy nada, soy un débil, pero en tus manos yo voy a ser fuerte. En tus manos yo voy a ser un vencedor. En tus manos yo voy a ser un rey y un sacerdote para tu gloria. Eso es humillarse. Y eso era lo que estos niños tenían. Humillarse es quebrantar nuestro orgullo y nuestra altivez. Y dice que cuando nosotros comenzamos a humillarnos, ¿qué dice? Comenzamos a ver el reino de los cielos. O sea, comenzamos a experimentar la gloria de Dios.
Cuando yo me humillo, cuando yo digo, Señor, yo no puedo hacerlo, le estoy diciendo a Él, Señor, tú tienes el poder en mi vida para que tú hagas en mí y me lleves a donde tú quieras. Y cuando yo hago eso, comienzo a ver la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque ahí Dios comienza a trabajar porque sabe que nosotros hemos reconocido que no somos nosotros, sino que la gloria es para Él. ¿Y qué es lo que decía Jesucristo en Apocalipsis? Para Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Cuando somos niños, reconocemos eso. Y cuando yo empiezo a reconocer eso, comienzo a creer. ¿Por qué comienzo a creer? Porque estoy viendo la gloria de Dios. Porque estoy viendo cómo Dios me está abriendo camino donde no lo había. Estoy viendo cómo Dios está sanando lo que no podía ser sanado. Estoy viendo cómo Dios abría las puertas donde se habían cerrado. Porque Él sabe que le voy a dar la gloria a Él. Porque yo me humillé y reconocí que no era yo. Y esa es la etapa del niño. Y vemos en el testimonio de David que él pasó por esa etapa. Porque cuando el ejército de Israel estaba siendo amedrentado por el enemigo que venía vestido en forma de un gigante, dice que apareció David, un niño. Apareció David, un niño ahí en medio del ejército. Y dijo, yo me he humillado ante Dios. Yo soy un niño que se humilla ante Dios y soy un niño que va a ver la gloria de Dios. Y dice que los demás se rieron. Los demás se burlaban. Los demás no le creían. Pero David estaba ahí convencido de que algo iba a suceder. ¿Por qué? Porque sabía que no era él. Y vamos a leerlo. 1 Samuel, capítulo 17, verso 36 al 37. Primera de Samuel, capítulo 17, verso 36 y 37. Gloria a Dios. Primera de Samuel, capítulo 17, versos 36 y 37. Amén. ¿Qué decía David? Dice, fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Añadió David, Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de las manos de este filisteo. Y dijo Saúl a David, ve, y Jehová esté contigo. ¿Qué decía David? David decía, no importa lo que se pare delante mío, no va a poder vencerme. No importa si fuera oso, si fuera león, no va a poder vencerme. ¿Por qué? Decía él. Porque Dios lo ha entregado en mis manos. Porque Dios lo entregará en mis manos. David, ¿a quién glorificaba? A Dios. Y como él glorificaba a Dios, él veía la gloria de Dios. Él era un niño que creía. ¿Por qué? Porque toda su vida había glorificado a Dios. Sea oso, sea león, él no tenía temor. Él se paraba contra el oso, se paraba contra el león y ahora se estaba parando contra este gigante. Pero él no tenía temor. ¿Por qué? Porque David sabía que no era él. David sabía que no eran sus fuerzas. Porque él dice, no soy yo, es Jehová quien me lo va a entregar. Yo solamente tengo que estar parado aquí y es Dios quien va a hacer la obra. Eso es un niño, eso es creer como un niño. ¿Cuántas veces, iglesia, no nos ha tocado a nosotros enfrentar osos y leones y gigantes en nuestras vidas? ¿Cuántas veces no los hemos enfrentado? ¿Y cuántas veces no hemos visto en esas situaciones la mano poderosa de Dios en nosotros? ¿Cuántas veces no hemos estado con nuestra fe en todo lo alto? Viendo cómo Dios se glorifica, viendo cómo Dios hace la obra. Y en esos tiempos nuestra fe estaba por todo lo alto. Todo lo que Dios nos decía, decíamos amén y estábamos creyendo. Porque nos humillábamos ante Él y porque veíamos la gloria de Él. Pensábamos que nada nos podía vencer. ¿Cuántas veces hemos estado en esa etapa?
que se pone el problema, pero yo estoy ahí con toda la fe. Y digo, no, nada me va a mover del poder de Dios, nada me va a mover de los caminos de Dios, nada me va a apartar de la palabra. Y por más que el problema venía, yo seguía alabando, yo seguía adorando, yo seguía orando, yo seguía ayunando, yo seguía buscando la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque entendía que ahí yo me humillaba y reconocía de que Dios era quien hacía la obra y quien hace la obra en mi vida y no soy yo. ¿Cuántas veces no hemos estado en esa etapa? La hemos pasado, ¿no es cierto? Yo la he pasado muchas veces. Muchas veces en que venía un problema tras otro, pero yo estaba así en ese fuego y decía, no importa el problema, yo soy más fuerte, pero no porque sea yo, sino porque quien está en mí es más poderoso. Y recitaba cada palabra y cada versículo que el Señor me decía que me memorice, porque esas eran mis espadas, esas eran mis armas para poder vencer todo lo que el enemigo quería poner delante mío. ¿No hemos estado en esa etapa? Decimos, wow, Dios es poderoso, Dios es fuerte. ¿Y por qué hemos estado en esa etapa? ¿Qué teníamos que hacer aparte de humillarnos para estar en esa etapa? Ser como niños. ¿Y qué cosa es ser como niño? Amén. Un niño lo cree todo. Un niño cree todo lo que papá o mamá le dicen. Un niño no cuestiona a mamá y papá. Si mamá y papá lo dicen, así debe ser, hasta cierta edad, ¿no? Ya dejó de ser niño cuando comienza a cuestionar. Pero un niño cree todo. Yo recuerdo y siempre cuento esta historia cuando Marcelito era más pequeño. Una vez estábamos en el jardín porque queríamos plantar unas semillas, no me acuerdo de qué, pero estábamos ahí y yo le dije a Marcelo, cuando pongamos estas semillas en la tierra van a comenzar a crecer. Y él me escuchó. Entonces le puse las semillas en su mano y cuando me doy vuelta, él las tira. Y yo le dije, ¿por qué las tiraste? Porque tú me dijiste que si ponga las semillas en la tierra iban a crecer y yo los puse en la tierra. Pero era su pensamiento de niño. En mi pensamiento estaba, no, agarra la semilla, tómala, tengo que escarbar, tengo que remover la mala hierba, tengo que sacar las piedras, tengo que empezar a armar la tierra, tengo que mojarla, tengo que ponerle nueva tierra y después de eso pone las semillas. Pero un niño dice, si tú me dijiste que es así, así es, simplemente lo hago. Y muchas veces estamos así con la palabra de Dios. Dios nos dice que Él está con nosotros todos los días de nuestra vida y ahí cuando hay veces que somos niños lo creemos, pero hay veces que dejamos de ser niños y comenzamos a cuestionar y comenzamos a decir, Dios, ¿dónde estás? Tú me dijiste que ibas a estar conmigo, pero no te veo. Dios no nos dijo que lo íbamos a ver. Porque bienaventurado es aquel que cree sin haber visto, dice la palabra. ¿No? ¿Qué es bienaventurado? Gozoso aquel que cree sin haber visto. Pero muchas veces queremos creer, queremos ver para creer. Y comenzamos a cuestionar. Y cuando comenzamos a cuestionar, como dije, es cuando dejamos de ser niños y nos movemos a la siguiente etapa. ¿Y cuál es la siguiente etapa? De jóvenes. El joven comienza a cuestiona casi todo. Llega a una etapa en la que dice el porqué de las cosas, ¿no? Le dices algo y ¿por qué? Le dices otro y ¿por qué? Todos hemos sido jóvenes aquí y hemos pasado esa etapa con nuestros padres, ¿no? Haz esto, ¿por qué? ¿Por qué? Y el joven comienza a cuestionar y a cuestionar y a cuestionar todo. Y dejó de ser niño. Y ahora vamos a ver esa etapa, la etapa del joven. ¿Estamos listos para ver la etapa del joven? ¿Bien? Menos mal ya dejé de ser joven. Cuando uno comienza en lo natural a ser joven, uno comienza a ver la vida de manera diferente, ¿no? Nuestra forma o nuestra perspectiva de ver la vida comienza a cambiar. Cuando eres niño, todo lo ves fácil. Todo lo ves sin problemas, sin dificultades. Pero cuando comenzamos a ser jóvenes, comienza a cambiar eso porque comenzamos a enfrentar situaciones diferentes en nuestras vidas. El joven comienza a enfrentar o vive una etapa diferente porque comienza a enfrentar muchas cosas
que muchas veces comienzan a traer desánimo y hasta frustraciones en nuestras vidas. Les quiero poner un ejemplo. Para un joven es muy difícil encontrar empleo, ya sea por muchos factores. Pero en nuestras naciones, un joven le es difícil encontrar empleo. Ahora, yo estuve buscando algunas estadísticas y pude ver que en el año 2021 habían hecho una encuesta, un estudio en toda Latinoamérica, no en un país, sino en toda Latinoamérica, y este estudio arrojó que del 100% de jóvenes que egresa de la universidad, solo el 58% puede ejercer su carrera. El otro 42% nunca encuentra un trabajo en lo que estudiaron. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo aquí? Nos está diciendo que de 100 estudiantes, imaginémonos 100 estudiantes, 58 están trabajando en lo que realmente estudiaron. 58 están viendo cómo las noches de que no pudieron dormir porque tenían un examen, las noches en las que no pudieron dormir porque tenían una asignación al día siguiente, valieron la pena, porque ahora están trabajando en todo aquello que ellos se esforzaron para aprender. Pero ¿qué pasa con el otro 42? ¿Qué creemos que puede estar pasando por la mente de esos 42 jóvenes que no pudieron encontrar trabajo en lo que estudiaron? Decepción, desánimo, frustración. Quizás se están preguntando, ¿para qué me esforcé tanto? ¿Valió la pena mi esfuerzo? ¿Valió la pena todo lo que hice para acabar esta carrera? ¿Para qué dediqué tantas noches sin dormir? Y esa es la mente muchas veces de un joven, ¿no? Que decimos, ¿realmente vale la pena lo que estoy haciendo? Y esa mente de joven no solamente está en un joven que egresa de la universidad. Esa mente de joven también muchas veces está en nosotros. Esa mente de joven muchas veces está en nosotros que somos inmigrantes en esta nación, que vinimos a esta nación con muchos sueños y vinimos a esta nación con muchas ilusiones, pero cuando llegamos a esta nación quizás esos sueños y esas ilusiones se desvanecieron porque la realidad era diferente. Y quizás ese pensamiento está en nosotros y nos dijimos, ¿realmente es lo que tengo que hacer? ¿Realmente valió la pena sacrificar, dejar a mi familia allá, viajar tantas horas para venir a esta nación? Quizás esa es la mente de joven que está ahora en nosotros. La mente de joven también quizás está en unos padres, en un papá y en una mamá que le dieron a su hijo lo mejor, toda la niñez, toda la juventud, y ahora están viendo cómo su hijo y su hija están envueltos en el alcohol, en la droga, y quizás están preguntando, ¿estuvo bien lo que hice con ellos? ¿Fue correcto lo que hice? La mente de joven está en todos aquellos que nos cuestionamos de lo que hemos hecho. A todos aquellos que nos cuestionamos si está bien o está mal lo que estoy haciendo, en la que estoy dejando de creer. La mente de joven quizás está en una esposa que se casó muy ilusionado con su esposo, muy lleno de amor, pero ahora ve que el esposo hasta muy rara vez le da un beso. Y quizás la esposa dice, ¿será realmente tomé la decisión correcta? Quizás realmente tomé o busqué al hombre correcto. La mente de jóvenes está en muchos. No solamente es por la edad, sino es por las situaciones que estamos pasando. Y esa mente de joven también estuvo en David. Un proceso que él pasó. Porque cuando él vence a Goliat, cuando él destruye ese gigante, él estuvo muy gozoso. Y yo me imagino que quizás él se imaginó que el corazón de su rey iba a estar muy agradecido con él por lo que él había hecho. Quizás él se esforzó para matar ese gigante pensando, ahora mi rey va a estar feliz. Ahora mi rey me va a mirar con otros ojos.
Ahora mi rey, cada vez que yo me pare frente a él, va a estar feliz de verme, porque fui yo quien derrotó a ese gigante por él. ¿Pero qué sucedió? Vamos a leerlo, 1 Samuel capítulo 18, versos 6 al 9. 1 Samuel capítulo 18, versos 6 al 9. Amén. 1 Samuel capítulo 18, versos 6 al 9. Dice, aconteció que cuando volvían ellos, cuando David volvió de matar al filisteo, se había acabado con Goliat, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel cantando y danzando para recibir al rey Saúl, con panderos, con cánticos de alegría y con instrumentos de música. Y cantaban las mujeres que danzaban y decían, Saúl hirió a sus miles y David a sus 10,000. Y se enojó Saúl en gran manera y le desagradó este dicho y dijo, a David dieron 10,000 y a mí 1,000. No le falta más que el reino. Y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. Wow. Dice que David no recibió de aquel rey lo que quizás él estaba esperando. No recibió un reconocimiento, no recibió una medalla. Lo que sí recibió, dice, una mirada de enojo. Una mirada de enojo y de celos. Y no solo eso, no solo fue una mirada de enojo y no solo fue una mirada de celos. ¿Qué más sucedió? Sigamos leyendo, versos 10 y 11. 1 Samuel capítulo 18, versos 10 y 11. Aconteció al otro día que un espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl y él desvariaba en medio de la casa. David tocaba con su mano como los otros días y tenía Saúl la lanza en la mano. Y arrojó Saúl la lanza diciendo, enclavaré a David a la pared. Pero David lo evadió 2 veces. Dice que Dios permitió que Saúl mostrara el espíritu que él tenía dentro. Dios permite que Saúl mostrara ese espíritu que lo había tomado, ese espíritu de celos. Y ese espíritu de celos lo lleva a Saúl a hacer ¿qué? A intentar matar a David. ¿Qué nos imaginamos que pudo pasar por la mente de David? Amén. Yo me imagino que quizás pudo haber pasado, ¿realmente valió la pena haber arriesgado mi vida para matar a ese gigante? ¿Realmente valió la pena enfrentarme a ese gigante? Quizás David se imaginó recibir muchas cosas buenas, pero lo que estaba recibiendo era celos, enojos y una lanza que quería atravesarlo. ¿Y cuántos de nosotros quizás no estamos recibiendo esas cosas? ¿Cuántos de nosotros en nuestra vida espiritual no estamos viviendo esas cosas ahora? En la que quisimos hacer las cosas bien, las cosas correctas, y como que parece que se cambió todo, y ahora en nuestras vidas lo que estamos recibiendo son lanzas y lanzas que lo que están buscando quizás es matarnos. O sentimos que lo que quieren es matarnos. ¿Cuántos estamos viviendo esa etapa? Dice que cuando David vivió esta persecución, tuvo que enfrentar esto, dice que lo llevó a él a escapar de ahí. Se escapó de donde vivía, se escapó de ahí. Ya no era aquel niño que enfrentaba osos gigantes, ya no era aquel niño que enfrentaba leones, ahora era un joven que corría y se escapaba. Ahora era un joven que se iba lejos y dice que se fue y se ocultó en una cueva, la cueva de Adulán. ¿Saben qué significa Adulán? Refugio. Se fue a refugiar en una cueva. ¿Qué era lo que estaba haciendo David? Estaba buscando un refugio en lo natural. Estaba buscando un refugio en lo natural. Se fue a refugiar a una cueva porque él seguro pensaba que en esa cueva él iba a estar seguro. En esa cueva quizás él pensaba que nunca lo iban a encontrar y ahí se fue a esconder. ¿Y cuántos de nosotros no estamos buscando ese Adulán? Ese Adulán que significa me refugio en lo natural, me refugio en el mundo.
Me refugio en lo que yo pienso o yo creo que me va a traer a mí salvación. Para muchos, ese Adulán quizás es la soledad de su habitación. Para muchos, ese Adulán quizás es el bullicio de las fiestas. Para muchos, ese Adulán quizás son las relaciones tóxicas, donde se sienten refugiados, donde se sienten que ahí van a ser libres. El Adulán tiene muchos significados en nuestra vida espiritual. Para David era una cueva. Para nosotros, ¿cuál es ese Adulán en nuestras vidas? ¿Cuál es esa cueva donde nos estamos refugiando? ¿Saben, iglesia? Dios permite esas cosas en nuestras vidas. Él las permite no porque Él las apruebe, las permite para mostrarnos que tenemos libre albedrío, para mostrarnos que nosotros podemos decidir lo que queremos hacer. Y quizás decidamos nosotros meternos a esa cueva. Quizás nosotros decidamos buscar nuestra propia cueva, nuestro propio refugio en lo natural. Un refugio en lo natural es un refugio en donde yo, en mis pensamientos naturales, siento que estoy bien. Pero muchas veces ese refugio no es el correcto. Ese refugio no es el que Dios quiere. Ese refugio no es donde Dios nos quiere. Y Dios nos quiere sacar de ahí. Y en su gran amor y su gran misericordia, aún en esa cueva, Dios es capaz de mostrarnos su amor. Y lo hizo con David cuando él estuvo ahí. ¿Qué es lo que Dios hizo con David cuando él estuvo en la cueva? Vamos a verlo. 1 Samuel, capítulo 22, verso 1 al 2. 1 Samuel, capítulo 22, versos 1 y 2. Amén. Yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulán. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. Se juntaron con él todos los afligidos y todo el que estaba endeudado y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos. Y tuvo consigo como 400 hombres. Dice que llegaron muchos con corazones afligidos, con amargura de espíritu, muchos endeudados. O sea, muchos que llegaron sin nada en el bolsillo. Y quizás allí David se dio cuenta de algo. ¿De qué creemos que se dio cuenta? Que él no era el único que estaba pasando por esas situaciones. Que él no era el único que estaba enfrentando situaciones difíciles. Que había muchos alrededor de él que estaban afligidos, hasta quizás más afligidos que él. Que habían muchos alrededor de él que tenían amargura de espíritu, quizás una amargura más grande que la de él. Había muchos que estaban endeudados, o sea, no tenían ningún real en el bolsillo, que estaban más desamparados que él. Ahí David pudo darse cuenta que no era el único. Y yo siento, no está en la palabra, pero yo siento que ahí en ese momento Dios le debe haber dicho con esa imagen a David: recuerda, yo te hice un rey, yo te estoy entrenando para ser un rey, pero ahora tú estás como ellos. Tú ahora estás como ellos y depende de ti. Porque si te quedas en esta cueva, vas a ser uno de ellos. Pero si te sales de esta cueva, vas a ser un testimonio para ellos. Esa es la diferencia, iglesia. Todos pasamos aflicciones. Cristo nos lo dijo. Pero está en nosotros si me siento a llorar con los demás que lloran o me levanto para ser de testimonio de ellos. Si me siento en la cueva con ellos o me salgo de la cueva para que ellos vean la luz y puedan salir de la cueva conmigo. ¿Qué es lo que quiero hacer? Yo siento que ahí David entendió eso. Entendió que no podía quedarse ahí. Entendió que no podía ser como uno de ellos.
sino que tenía que hacer la diferencia para ellos. Por eso Dios nos hizo salvos, para hacer la diferencia para muchos. ¿Qué me hace cristiano a mí? ¿Un título? No, me hace la obra que yo pongo de la palabra que Dios ha puesto en mí. Eso me hace cristiano y eso me hace a mí ser la diferencia de los demás. Yo no soy diferente porque no paso por aflicciones, porque todos las pasamos. Soy diferente porque yo he creído que aún pase las aflicciones, quien está conmigo es más poderoso. Y no me voy a quedar en esa cueva sentado, en esa cueva de oscuridad, en esa cueva fría. Yo voy a salir de ahí a la luz donde está el calor y el fuego de Cristo. Eso me hace a mí diferente. Y David tenía que ser diferente, porque él estaba camino a ser un rey. Él tenía que ser diferente y parece que esto lo removió y él entendió. ¿Y por qué? Porque lo vemos. Vamos a leer el Salmo 142. Salmos 142. Gloria a Dios. Hace calor. Fuego. ¿Qué dice el Salmo 142? ¿Estamos ahí? ¿Cuál es el título? Amén. Salmo 142, Masquil de David, oración que hizo cuando estaba ¿dónde? ¿En cuál cueva? La de Adulam. Amén. Entonces cuando estaba ahí, dice que David hizo esta oración. ¿Qué oración hizo? Vamos a leerla todo. Con mi voz clamaré a Jehová. Con mi voz pediré a Jehová misericordia. Delante de él expondré mi queja. Delante de él manifestaré mi angustia. Cuando mi espíritu se angustiaba dentro de mí, tú conociste mi senda. En el camino en que andaba me escondieron lazo. Mira a mi diestra y observa, pues no hay quien me quiera conocer. No tengo refugio, ni hay quien cuide de mi vida. Clamé a ti, oh Jehová. Dije, tú eres mi esperanza y mi porción en la tierra de los vivientes. Escucha mi clamor, porque estoy muy afligido. Líbrame de los que me persiguen, porque son más fuertes que yo. Saca mi alma de la cárcel para que alabe tu nombre. Me rodearán los justos, porque tú me serás propicio. Amén, gloria a Dios. Vamos a verlo, vamos a desmenuzarlo, vamos a entender lo que David está diciendo, cómo estaba su corazón ahora. Primero dice que David le dijo a Dios, Dios, yo no tengo refugio. ¿Dónde estaba él? Él estaba en el refugio. Naturalmente él estaba en el refugio, pero él está diciendo, Dios, ahora entiendo de que esto no es mi refugio. Ahora entiendo de que esta cueva no es el lugar donde tú me quieres. Aquí no es donde yo me voy a ocultar. Aquí no es donde yo me voy a sentir seguro. Dice, ni hay quien me cuide. ¿Y qué más le dice abajo? Clamé a ti, Jehová. Tú eres mi esperanza. ¿Qué le está diciendo a Dios? Ahora entiendo de que tú eres mi refugio. Ahora entiendo de que esta cueva, en lo natural, mis ideas, lo que yo estaba pensando, que el dinero, que el lujo, que esto, ese no es mi refugio. Ahora entiendo de que tú, Señor, eres mi esperanza, de que tú, Señor, eres mi refugio. Dice, escucha mi clamor porque estoy muy afligido. Líbrame de los que me persiguen porque son más fuertes que yo. ¿Qué está diciendo ahí? Se está humillando como un niño nuevamente. Se está humillando como aquel niño que dice, Señor, ahora entiendo que no puedo, que yo no soy, que no son mis fuerzas, que yo no soy el que va a librarme de lo que está pasando, que yo no soy quien va a pelear. Señor, eres tú. ¿Para qué? Dice, para que alabe tu nombre, para que tú te glorifiques. Para que el nombre de Dios sea glorificado. David estaba comenzando nuevamente a confiar en Dios. Este proceso de esta cueva lo llevó a él a ¿qué?
a confiar en Dios, a reconocer que Dios era su refugio y su ayudador. ¿Fue necesario que lo pasara? Amén. Por eso es necesario que pasemos muchas veces esas situaciones. Es necesario que muchas veces, iglesia, vamos a estar aquí como niños y muchas otras vamos a estar aquí como jóvenes. Pero todo es necesario. ¿Para qué? Para llegar a ser los reyes y sacerdotes que Dios quiere que nosotros seamos. Cuando estemos aquí, gloria a Dios, y cuando estemos aquí, no escuchemos al diablo mentiroso, que lo único que va a querer es que nos mantengamos ahí. Escuchemos a Dios que nos dice, yo te voy a sacar de aquella cueva donde tú te has metido. Escuchemos a Dios. David tuvo que salir de esa cueva para continuar su camino de convertirse en aquel rey. David pasó por estas etapas. ¿Y cuántos de nosotros no las pasamos también? ¿Cuántos no hemos pasado por estas etapas? Que un día estoy, wow, en el fuego del Espíritu. Y al día siguiente quizás estoy, Señor, ¿dónde estás? Cansados, abatidos, afligidos, trabajados. Y comienzo a buscar mi refugio. Algunos se refugian en el trabajo, algunos se refugian en las fiestas, algunos se refugian en lo natural. Comienzan a buscar sus propios refugios. Si me refugio en esto, me voy a olvidar de los demás. Quizás te lo olvides, pero va a seguir ahí. Pero lo que Dios nos da es diferente. Si lo hacemos a Él refugio, Él va a pelear por nosotros. David mató al gigante, lo derrotó, le cortó la cabeza y ese gigante no pudo pararse más. Pero ¿qué hubiera pasado si David dijo, no, déjalo ahí nomás, ya se va a olvidar, se va a cansar y se va a ir? Ese gigante hubiera regresado y hubiera seguido buscando qué hacer, que el pueblo de Dios sean sus esclavos y sus sirvientes. Y eso es lo que el diablo quiere, hacernos sus esclavos y sus sirvientes. Pero lo hace a través de las mentiras, lo hace a través de los refugios que nosotros buscamos en lo natural. Nos hacemos esclavos del diablo, iglesia. Cuando dejamos de congregarnos por hacer otras cosas, nos estamos haciendo esclavos del diablo. Porque mi refugio está acá. Mi fortaleza está acá. Ante quien tengo que humillarme es ante Dios, ante su presencia, no ante el mundo. Pero muchas veces esas etapas nos van a ayudar a nosotros a entender esas cosas y van a ser muy necesarias en nuestras vidas. No te sientas menos porque las pases. No te sientas menos porque quizás ahora estés pasando esa etapa. Toma esta palabra para levantarte en el poder de Dios. ¿Saben por qué? Porque Dios tiene una promesa muy grande para ti y para mí. Y vamos a leerla ahorita, Romanos 8:28. Y quiero que todos la lean conmigo y grábenla en su corazón. Romanos 8:28. Amén. Vamos a leerlo. Dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Cuál es el propósito que Dios tiene para tu vida? Lo hemos leído. El propósito que Dios tiene es hacerte rey, hacerte una reina. El propósito que Dios tiene para tu vida es que tú lo glorifiques. Y si así estás ahora, quizás estés pasando por la cueva de Adulán, dice que si tú te humillas ante Dios como David lo hizo reconociendo que eso no era su refugio, sino que Dios es su refugio, reconociendo que no eran sus fuerzas, sino que son las fuerzas de Dios, dice que Dios puede cambiar todas esas cosas para que todas esas cosas obren para bien en tu vida, para que cumplas el propósito por el cual fuiste llamado, para que seas aquel rey, aquel sacerdote, para que glorifiques el nombre de Dios. Todas las cosas obran para bien. Ahora es el tiempo en el que tenemos que decir, Señor, aquí estoy buscando refugio en ti.
Quizás estuve buscando refugio en lo natural, en las cosas naturales, pero ahora me doy cuenta, Señor, que necesito de ti. Ahora necesito humillarme a ti. Necesito ponerme de rodillas delante de ti. Necesito salir de esta cueva. Necesito regresar a ser ese niño. Necesito regresar a creer. Cuando David se dio cuenta que él no era el único, cuando estuvo en esa cueva y vio a muchos llegar, que pasaban las mismas situaciones que él o hasta quizás peores, él pudo quizás desanimarse, pudo quizás tomar un desánimo en ese tiempo y ver a su alrededor y decir, oh, todos pasan lo mismo. No soy el, todos pasan lo mismo que yo. Y muchas veces nos juntamos así, ¿no? Buscamos y nos juntamos con aquellos que están pasando lo mismo que nosotros. Y muchas veces eso trata de traernos desánimo. Nos trata de desanimar. Vemos a nuestro alrededor y vemos que todos están igual. Pero David se humilló ante Dios. Y Dios cambió ese desánimo. Dios cambió lo que quizás el desánimo quería hacer en David. Dios cambió lo que la cueva quería hacer en David. Y Dios hizo en David que su propósito se cumpliera. ¿Cuál era el propósito? Que Él sea un rey. Que Él sea un rey. Que Él sea aquel que hiciera la diferencia. ¿Y David hizo la diferencia? Vamos a leerlo. Primera de Crónicas, capítulo 20, 4 al 8. Primera de Crónicas, capítulo 20, 4 al 8. Amén. Primera de Crónicas, capítulo 20, 4 al 8. Después de esto, aconteció que se levantó guerra en Geser contra los filisteos, y Sebecaí, Usaíta, mató a Sipai, de los descendientes de los gigantes, y fueron humillados. Volvió a levantarse guerra contra los filisteos, y el Anán, hijo de Jair, mató a Lamí, hermano de Goliat Geteo, el asta de cuya lanza era como un rodillo de telar. Y volvió a haber guerra en Gat, donde había un hombre de grande estatura, el cual tenía 6 dedos en pies y manos, 24 por todos, y era descendiente de los gigantes. Este hombre injurió a Israel, pero lo mató Jonatán, hijo de Simea, hermano de David. Estos eran descendientes de los gigantes de Engat, los cuales cayeron por mano ¿de quién? De David y de sus siervos. Eran todos aquellos que estaban en la cueva con David. ¿Ahora qué eran? Ahora eran poderosos guerreros como David. Ahora mataban gigantes como David. Antes eran afligidos, endeudados, amargados. Pero ahora se habían convertido en poderosos guerreros que estaban cumpliendo el propósito de Dios. ¿Cuál era el propósito? Hacerlos reyes y sacerdotes. Ahora ellos habían tomado lo que David tenía para ellos mismos ponerlos por obra. ¿Qué cosa hizo David? Hizo la diferencia. No se quedó sentado con ellos. Fue necesario que estuviera ahí, sí, para ver qué era lo que estaba pasando. Pero cuando él se levanta, dijo, no me voy solo, los traigo conmigo. Y lo que yo tengo, lo que yo recibí por gracia, se lo doy por gracia a ellos, porque eso es lo que Dios quiere. Hemos recibido la salvación por gracia para ser diferentes. No la he recibido para simplemente decir un título, soy cristiano. Es para hacer la diferencia. Y esa diferencia me va a ayudar a sacar a los demás de la cueva donde yo estuve también metido en algún momento. Y cuando los saque, van a glorificar el nombre de Dios. Cuando los saque, Dios será glorificado. Iglesia, wow. Como les dije antes, va a haber tiempos en los que nos vamos a sentir como un niño, en que vamos a creer todo, en que vamos a estar gozosos, contentos, el sol radiante encima de nosotros. Pero va a haber tiempos en los que nos vamos a sentir como jóvenes.
en lo que nos vamos a sentir como que el problema se está poniendo sobre nosotros, en la que nos vamos a sentir como la lluvia y la tempestad comienza a caer encima de nosotros, en la que vamos a sentir que quizás hemos tomado las decisiones incorrectas. Pero créeme, seguir a Cristo fue la mejor decisión en tu vida que has tomado. Nunca fue la incorrecta, es la mejor. Y Cristo te va a ayudar y me va a ayudar cada vez que estemos ahí a salir de aquella cueva. Pero tenemos que humillarnos. El amor de Dios es grande. Cuando Jesucristo resucita, la semana pasada hemos estado hablando de la resurrección. Cuando Cristo resucita, ¿a quiénes buscó para mostrarse, para mostrar la gloria de Dios a través de su resurrección? Lo buscó a Pedro, que lo había negado 3 veces. Lo buscó a Juan y a Jacobo, que cuando la turba vino a atraparlo, fueron los que corrieron y lo dejaron solo. Buscó a los discípulos que en vez de ir a donde estaba Jesús siendo acusado y crucificado, decidieron esconderse en una casa. Buscó a aquellos que estaban en una cueva. Buscó a aquellos que se habían metido a su cueva en ese momento. ¿Y para qué los buscó? Para cumplir el propósito por el cual Dios los había llamado. Y cuando Jesucristo se presenta a ellos, y lo vemos en Hechos 1:8, cuando Jesucristo se presenta a ellos, ¿qué les dice? Les dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Les dijo a ellos, salgan de esta cueva, ya no estén acá, ya no, ustedes no pertenecen a esta cueva. ¿Fue necesario que lo pasaran? Sí, fue necesario que lo pasaran. ¿Por qué? Porque eso hizo que el orgullo de Pedro fuera quebrantado. Eso hizo que los demás creyeran. Y ahora Dios le dice, ahora es tiempo de salir de aquí. Salgan de esta cueva y van a recibir el poder de ¿quién? El poder del Espíritu Santo, aquel Espíritu que está en ti y que está en mí. Y cuando reciban ese poder, van a ser testigos, no solamente acá, sino que en cualquier lugar donde se muevan. Van a ser testigos, van a ir a las cuevas de donde ustedes salieron y van a sacar a los que aún se encuentran ahí, afligidos, endeudados y amargados. Porque ese es el propósito que Dios tiene para nosotros. Y todas las cosas que vivamos van a obrar para bien. Pero ¿cuál es la condición que Dios nos pone ahí? Romanos 8, lo que acabamos de leer. Que lo amemos. Que lo amemos. ¿Qué significa amarlo? ¿Qué significa cuando yo amo a una persona? Te entrego todo. Cuando yo amo, entrego todo. Te entrego mi vida, mi corazón. Como cuando varones nos hemos casado con nuestras esposas, por ese amor, le dijimos, te entregamos todo. Y eso es lo que Dios quiere. Entrégame todo, dame todo. En tus tiempos cuando estés como niño, dame tus alabanzas. En tu tiempo cuando estés como joven y estés llorando, dame aún tus lágrimas que yo las quiero secar. No te metas en la cueva a que otro que te las seque. Yo quiero secártelas, porque Él es papá. ¿A quién corremos los niños cuando nos sentimos asustados? Corremos a nuestros padres y Él es nuestro Padre Celestial. Porque la palabra dice que aun si tu padre o tu madre te dejaran, yo con todo te recogeré. Yo con todo te levantaré. Con todo te abrazaré. Con todo significa con tus risas, con tus llantos, con tus dolores, con tus alegrías, con tus frustraciones. Con todo yo te quiero levantar. Con todo yo te quiero abrazar. Iglesia, Él es nuestra cueva. Él es nuestro adulán. Él es nuestro refugio. Él es lo que nosotros necesitamos. Así que si estás pasando por esa etapa, no te sientas mal. Es necesaria muchas veces para llegar a ser los sacerdotes y reyes que Dios quiere. Pero no tienes que quedarte ahí. Pero la única manera de salir de ahí es humillándote a Dios, humillándote a papá.
Así que en este día, iglesia, ¿qué queremos ser? En este día, iglesia, ¿queremos ser esa diferencia? ¿Queremos ser esos diferentes para los demás? Mostrar a los demás, mira, tú estás afligido, yo también. Tú estás amargo, yo también. Tú estás endeudado, yo también. Pero mira mi rostro, en mí todavía hay gozo, en mí todavía hay paz, porque yo no me metí en aquella cueva como tú. Yo me salí de ahí, yo caminé hacia afuera y ahí pude ver que la mano poderosa de Dios nunca, nunca se ha cortado para bendecirme. Nunca me dejó, nunca me soltó, pero tenía que caminar fuera de esa cueva. Así que, iglesia, no importa por qué etapa estés pasando, no importa por qué etapa estemos atravesando estos momentos, Dios es fiel. Dios es fiel y Dios nos está diciendo en este día, todas las cosas que estés pasando, entrégamelas a mí y todas esas cosas van a obrar para bien, para cumplir el propósito por el cual yo te levanté. Las situaciones no tienen que definir quién eres. Las situaciones van a ser utilizadas por Dios para hacer de ti lo que Él quiere que tú seas. Y lo que Él quiere, porque ¿por quién fue firmado? Por el amén, por Cristo Jesús. Lo que Él quiere es que tú y yo seamos reyes y sacerdotes para la gloria de Dios. Amén. Amén, gloria a Dios. Padre, te damos gracias. Gracias, bendito Dios Santo, por tu palabra. Gracias, Padre amado, porque tú ya has hablado a nuestros corazones, Señor. Gracias, Padre, porque tú sabes, Señor, cuál es nuestra necesidad, Señor. Tú sabes, Señor, bendito Dios, cómo habíamos venido aquí hoy día, Señor. Quizás habíamos venido, Señor, pero con una cueva, Señor, alrededor nuestro, Señor. Quizás habíamos venido con muchas preguntas, con muchas interrogantes, Señor. Pero hoy tú nos has respondido. Hoy tú nos has hablado. Hoy tú nos has mostrado, Señor, cuál es tu propósito, el propósito que tú tienes para nuestras vidas. Y hoy hemos entendido que el propósito que tú tienes para nosotros es que seamos reyes y sacerdotes para glorificar tu santo nombre por los siglos de los siglos, Señor bendito Dios. Y hoy, Señor, nosotros tomamos esa palabra poderosa que tú mismo lo has firmado, Señor bendito Dios, para que nosotros, Señor bendito Dios, nos levantemos en este día. Hoy, Señor, tomo esa palabra para mi vida, Señor bendito Dios, y echo fuera cualquier mentira del enemigo. Echo fuera cualquier palabra del enemigo que ha querido venir a atormentarme y a robarme la bendición, Señor. Hoy, Señor, me salgo de aquella cueva de oscuridad. Me salgo de aquella cueva, Señor, de mentiras, Señor, que el diablo ha querido poner alrededor mío. Hoy, Señor, me levanto en el poder de tu palabra, en la fe en tu Hijo amado, Cristo Jesús, Señor bendito Dios. Oh, Padre, me levanto en el poder de tu palabra, Señor Padre amado, y te pido que me ayudes a poder seguir caminando para cumplir el propósito que tú tienes para mí, Señor. Si me trajiste a esta nación, tú tienes un propósito, Señor. Si hiciste conmigo, Señor, lo que está sucediendo, tú tienes un propósito. Hoy te lo entrego, Señor bendito Dios, porque hoy yo estoy entendiendo de que todo va a obrar para bien, Señor Padre amado. Tú conoces, Señor, mi corazón. Tú me estás pidiendo que te ame. Y hoy te entrego mi amor, Señor. Te entrego mi corazón. Te entrego mi vida, Señor, como símbolo de ese pacto de amor, Señor, hacia ti. Hoy te entrego todo mi ser, Señor. Hoy, Señor, extiendo mi mano hacia ti para que tú me levantes, Señor, de aquella cueva donde yo estoy. Para que tú me levantes, Señor, bendito Dios, de donde me he metido, de aquella oscuridad, Señor. Para poder caminar, Señor, conforme a tu voluntad. Tú sabes todas mis preguntas. Tú conoces todo, Señor. Nada para ti te es oculto. Como aquel hombre, Señor, que tú le dijiste a aquel que cree, todo es posible. ¿Crees? Y él dijo, creo, pero ayuda a mi incredulidad. Hoy pongo mi incredulidad delante tuya, Señor. Y te pido que me ayudes a creer. Que me ayudes, Señor, a confiar más en ti. A confiar en tu palabra.
A pesar que las situaciones quizás ante mis ojos se vean, Señor, no muy buenas. Pero hoy, Señor, hoy yo salgo de aquí sabiendo que todo, Señor, eso va a ser cambiado por ti y va a obrar para bien en mi vida. Gracias te doy, bendito Dios. Gracias te doy, Padre amado. Porque cuando soy niño me amas. Y cuando dejo de serlo me sigues amando. Porque no son por mis obras, es por tu misericordia, es por tu gracia, Señor. Gracias, bendito Dios. Úsame. Usa mi vida, Señor, para hacer la diferencia. Usa mi vida para hacer la diferencia entre los demás. Y poder mostrarles tu amor. Poder mostrarles tu gracia. Poder mostrarles tu poder. Poder mostrarles, Señor, de que aquel que cree en ti, Señor, todo le es posible. Oh, bendito Dios. Espíritu Santo, llénanos, Señor. Llénanos de ese poder para ser testigos en todo lugar, Señor. Para ser aquella luz. Para ser aquellos diferentes que llevan tu evangelio, Señor, y dan testimonio de ti. Ayúdanos, Señor, a ser esos reyes y sacerdotes que tú quieres. Sigue orando, iglesia. Ora con tus palabras a Él. Él conoce quizás la etapa que tú estás pasando ahora. Él conoce en qué lugar te has querido refugiar. Pero Él está ahí. Él está ahí contigo, con los brazos abiertos, listo para abrazarte, listo para recibirte, listo para sacarte de ahí. Ábrele tu corazón a Él. Quizás muchos pensamientos vinieron a ti en estos tiempos. Quizás muchas dudas, muchas preguntas. Pero hoy Él las ha contestado todas. Confía en Él. Hoy Él ha puesto en tu vida su palabra. Y esa palabra es como ríos de agua viva que fluirán desde lo profundo de tu ser y te darán vida. Pero así como los ríos no se quedan en un solo lugar, sino que cruzan los valles, cruzan los pueblos y dan de beber a muchos. De la misma manera, esas aguas que van a salir de ti van a dar de beber a muchos que están en aquellas cuevas, a muchos que están afligidos, amargados. Pero déjate utilizar como esa fuente de agua. Déjate utilizar por Él. Entrégale todo hoy. Sigue ahí, iglesia. Siga ahí. Siga ahí. Y hoy yo quiero orar por aquellos que quizás por primera vez en su vida han recibido esta palabra. Por aquellos que quizás nunca habían escuchado el Evangelio y hoy el Espíritu los redarguyó para que escucharan este mensaje. Y hoy sus corazones están ahí con ansias. Tu corazón te está diciendo, yo quiero recibir esa palabra, yo quiero recibir aquello que ellos tienen. Hoy yo quiero salir de esta cueva. Si hoy tú quieres cambiar tu vida, si hoy tú quieres ser aquel rey sacerdote, si hoy tú quieres que todo lo que estás viviendo obre para bien, tienes que amar a Dios. Y para amarlo, tienes que venir solamente a través del único camino, y ese camino es Cristo Jesús. Hoy tienes que entregar tu vida a Cristo. Entrega tu vida a Él, en ese amor. Y si no sabes cómo hacerlo, nosotros queremos ayudarte. Simplemente tienes que hacer esta oración con nosotros, pero una oración desde lo más profundo de tu corazón. Una oración de fe.
Pero si quizás también tú hiciste esa oración hace tiempo, pero quizás no hubo ese cambio, esa transformación en tu vida porque te desviaste y hoy quieres volver nuevamente y quieres volver a entregar tu vida a Cristo y reconciliarte con Él para que te ayude a salir de esa cueva, para que haga en ti la transformación y el cambio que Él desea. También repite esta oración con nosotros. Ahí donde estás, cierra tus ojos, levanta tu mano y di juntamente con nosotros: Padre, te doy gracias por tu palabra. Gracias porque hoy has hablado a mi vida. Gracias porque hoy he conocido quién eres tú. Por eso hoy, Señor, en ese amor, Señor, tan grande que tú me has mostrado, hoy yo quiero entregarte mi vida. Hoy yo te recibo como mi Señor y mi Salvador. Hoy, Señor, bendito Dios, yo te entrego mi corazón y mi ser. Hoy, Señor Padre, yo te pido que hagas en mí el cambio y la transformación que tú deseas. Yo reconozco, Señor, que he sido desobediente, que he pecado, que he sido rebelde. Pero hoy, Señor, yo quiero ser ese niño que tú recibes, Señor, con ese abrazo. Padre, te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida. Y ayúdame, Señor, a ser de testimonio para muchos, para que tu nombre sea glorificado a través de mí. Te doy toda gloria y toda honra en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Muchas gracias por acompañarnos. Sabemos que esta palabra ha sido de gran bendición para tu vida. Deseamos poder escuchar de ti y conocer todo lo grandioso que Dios está haciendo en tu vida. O si tú has entregado tu vida a Cristo, necesitas conocer cuál es el siguiente paso y deseas que te ayudemos en este nuevo y hermoso camino, escríbenos a nuestro correo electrónico y te ayudaremos. Si tienes algún pedido de oración o si simplemente deseas comunicarte con nosotros, estamos siempre atentos para ayudarte. Recuerda que contamos con grupos de oración, grupos de varones, grupos de mujeres, estudios bíblicos que te ayudarán a crecer cada día más en la palabra de Dios. Esperamos que tengas una bendecida semana y con el favor del Señor nos vemos en nuestro próximo servicio. Que Dios te bendiga.